Hey, ¿cómo estás? Te habla tu amiga Yamile Hernández, terapeuta holística en medicina cuántica e inteligencia emocional. Te doy la bienvenida, te encuentras en el espacio de Proyecto Origen Vital. Vamos a hablar hoy sobre el árbol genealógico. Voy a compartir pantalla, voy a apagar mi cámara y comencemos. Armoniza tu árbol genealógico. Primero que nada, vamos a recordar qué es un árbol genealógico. El árbol genealógico son todas aquellas herencias emocionales y genéticas que están codificados en tu ADN que vienen de tus ancestros. Es decir, de todos los que están delante de ti o arriba de ti, mamá, papá, abuelos paternos, abuelos maternos, hasta llegar al inicio original de tu existencia. Muy bien. ¿Por qué es importante comprender el sistema familiar? Primero que nada, porque es cuestión de para tú evolucionar necesitas ir integrando las cualidades de tu sistema familiar. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que vas por una escalera y llevas una mochila de libros. Digamos que subes un escalón y en cada escalón que vas subiendo, la mochila va a ir incorporando un libro más. Cada escalón tiene un libro. Entonces, digamos que en esta encarnación a ti te toca leer esos libros que tienes en tu mochila, pero dices, ay no, la voy a dejar para la otra encarnación, la siguiente vida. Es una analogía que estoy utilizando para poder entender. Muy bien, entonces resulta que vuelves a nacer y dices, bueno, no, en esta vida tampoco, lo voy a hacer en la otra. Y así lo que vas es acumulando un montón de libros en tu mochila que no haces la tarea, o mejor dicho, la evolución de leerlos, y cada libro pertenece a un ancestro tuyo, por ejemplo, a mamá, a papá, abuela materna, abuela paterna. Cada libro pertenece a un ancestro. Si no integras las cualidades de esos ancestros, va a haber un momento en que no vas a poder subir la escalera. Vas a quedarte atorado allí porque el peso de la mochila va a ser tanta que vas a tener obligatoriamente, para poder seguir evolucionando, a ponerte a leer todos esos libros e integrar todas esas cualidades y entender tu árbol familiar para poder tú avanzar. Tú decides cuándo hacerlo, si ponerte a trabajar ahorita o dejarlo para cuando quieras, pero tarde o temprano tienes que hacerlo. Esa es la importancia de entender el sistema familiar. Allí en esos libros entendemos por qué nosotros tenemos esos comportamientos que tenemos, por qué tenemos esas proyecciones en nuestra vida. Por ejemplo, vamos a ir poco a poco. Digamos que cuando no integramos las cualidades de nuestros padres, que somos los que tenemos más cercanos en el árbol, ¿verdad? Mamá y papá, tenemos al nacer un 50% de mamá, un 50% de papá. Entonces, cuando juzgamos y rechazamos a nuestros padres, por ejemplo, eso es una manera de no integrar sus cualidades. Cuando estamos apegados muy emocionalmente a ellos, que siempre buscamos como estar acorde a los deseos de ellos, siempre es como que estamos viviendo sus vidas, sino las nuestras. Cuando sientes algún resentimiento, todo ese tipo de ejemplos es cuando no te has dado la oportunidad de integrar las cualidades de tus padres, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? Que si no las integras, lo que vas es a proyectarlas en tus hijos y la cadena va haciéndose más larga. Es decir, un ejemplo de esas proyecciones sería cuando desapruebas a tus hijos inconscientemente. Inconscientemente, no quiere decir que lo hagas a propósito, sino que lo haces inconscientemente. ¿De dónde viene esa inconsciencia? De un programa, de una cualidad que no has integrado de mamá o de papá. Entonces los desapruebas, los haces sentir que nunca es suficiente. Por ejemplo,
cuando tienen un problema en la escuela, en vez de tú sostenerlos emocionalmente para que ellos solitos puedan resolver su problema con el profesor, digamos, por ejemplo, vas tú y le dices, no, mi hijo, tranquilo, que yo voy a hablar con el profesor, yo lo voy a resolver. ¿Qué es lo que estás haciendo ahí? Es una manera de decirle, tú no estás listo para vivir, no estás listo para salir al mundo exterior. ¿Y qué va a pasar con el niño? Que siempre va a estar buscando la aprobación de ti para hacer algo. Y con el tiempo el niño crece. Interiormente comienza a proyectarlo, por ejemplo, en su trabajo, siendo un perfeccionista. Nunca está conforme con su trabajo, porque nunca se le aprobó. Nunca es suficiente para él, porque esa aprobación nunca la sintió de su mamá o de su papá. Eso es una proyección de que como tú no integraste esas cualidades de mamá y papá, tienes ese programa inconsciente todavía, lo que haces es proyectarlo en tu hijo y él adquiere el mismo programa inconsciente para él poder trascender esa información, darse cuenta, ok, ¿qué es esto? Esto es un programa inconsciente de mamá o de papá, no es mío. Lo que hago es observarlo, es decir, leer el libro, integrar la información y trascenderla. Ya él le da la vuelta a ese programa positivo y deja de proyectarlo afuera. Si él no lo hace, pasa ese programa a sus hijos y así se va haciendo la cadena hasta que llega alguien en la familia que agarra la mochila y empieza a leer cada uno de los libros y hace la tarea que nadie hizo, o mejor dicho, la evolución, no me gusta llamarlo tarea, la evolución que nadie en el sistema familiar se ha dado el tiempo de hacer. Por ejemplo, cuando opinas sobre las relaciones de tus hijos, no me gusta esa chica para ti, no me gusta esa chica como novia o como amiga, eso es una proyección, es un programa inconsciente. El hacerlos sentir que están en deuda con lo que les has dado, por ejemplo, frases como, con todo lo que he tenido que sacrificar por ti. Esos son programas que estás implantando en el subconsciente de tu hijo que lo va a afectar toda su vida y que lo haces de manera inconsciente, está bien, porque resulta que a ti seguramente te lo hicieron tus papás y así va la cadena, ¿ves? Por esto es importante estudiar el árbol genealógico y por esto es importante entender cuáles son mis proyecciones, de dónde viene esta información para trascenderla. Eso es el mayor afecto de amor que le puedes dar a tu árbol genealógico. Ahora, por ejemplo, cuando le exiges una sobreresponsabilidad, estas son como familias que tienen muchos hijos y el hijo mayor tiene que siempre como ayudar a los hermanos pequeños, ¿no? Es como exigirle esa responsabilidad de que ayude a sus hermanos pequeños. ¿Qué es lo que va a pasar? Que entonces comienzan a proyectar afuera ese desbalance emocional. Allá donde vayan, cuando ese niño crece, verá gente incompetente, verá que siempre él es el que se tiene que hacer cargo de la responsabilidad, de todo el trabajo que no hacen los demás, él es el que va a terminar haciéndolo, porque va a sentir esa necesidad de estar haciendo ese trabajo de los demás por ver incompetencia en ellos, por ver falta de responsabilidad. Pero ¿por qué él ve falta de responsabilidad? Porque simplemente él está en un exceso de sobreresponsabilidad que le fue implantado por parte de mamá o de papá cuando le sobreexigía una responsabilidad de cuidar a sus hermanos pequeños. Entonces, inconscientemente, él siempre lo va a estar proyectando en un exceso y va a terminar sintiéndose solo porque no tiene la suficiente confianza de delegar trabajo a los demás o de confiar en las capacidades del otro. Eso es hacerle daño a un pequeño. Y es simplemente por no entender el programa que hay aquí, el programa inconsciente que seguro viene de mamá y de papá y se lo transmites a él por no entenderlo, por no trascender la información.
Ahora, ¿cuál es la mejor respuesta en todo esto? Hacer el trabajo que realmente hay que hacer como padres. Como padres, lo que hacemos es acompañar a los niños, porque ya ellos vienen, ya el alma sabe a dónde ir. El alma ya tiene su camino a seguir y sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Apartarnos como padres, decir, bueno, confío en ti, confío en tu capacidad de hacerlo y darle a él ese impulso de que puede hacerlo, que no necesita de nada externo. Él tiene todo dentro de sí. Todos tenemos todo dentro de nosotros mismos, no hay nada afuera. Tenemos ya que salir de esa percepción de que hay separación, de que todo lo que está afuera me hace daño. O sea, ya tenemos que comenzar a entender de una vez por todas que mi realidad la creo desde adentro, que no hay nada afuera, que todo lo que yo veo en el exterior lo estoy creando yo, que lo único que tengo que hacer para entenderlo es ser un observador. Cuando yo me convierto en un observador, yo entiendo cuál es mi proyección. Digamos que yo soy el proyector de la película. Cuando yo soy el proyector de la película, yo observo mi proyección y puedo entenderla, pero cuando yo soy lo proyectado, yo no entiendo nada y creo que todo lo que está afuera me hace daño. Hay culpables, hay enemigos, hay bueno, hay malo, hay blanco, hay negro. Empiezo a ver las polaridades, empiezo a ver la dualidad. Cuando yo soy un observador, me doy cuenta de que no hay ni bueno ni malo, de que todo simplemente es, de que todo simplemente es perfecto, que lo que tengo yo es integrar las polaridades y recibir ese regalo. Cuando yo abro la caja y veo, integro las polaridades, recibo el regalo. Ese es el trabajo. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Tomando conciencia. Para poder tomar conciencia, yo tengo primero que saber que no podemos exigirles, por ejemplo, a nuestros padres, en el caso de posicionarnos como hijos, no podemos exigirle a ellos que nos den algo que ellos no saben dar. Un ejemplo, supongamos que yo tengo una mamá que no me dio amor, porque mi abuela, digamos que siempre la trató mal y no recibió amor de su mamá, de mi abuela. Entonces, ella a mí no me va a dar amor porque ella no sabe lo que es eso. A ella nunca se lo dieron. Entonces, yo no le puedo exigir a ella que me dé algo que ella ni siquiera conoce. Es un ejemplo. Muy bien. Entonces, inconscientemente, cuando tenemos ese vacío, vamos a buscar darle afecto a todo el mundo, pero nunca a nosotros mismos. Siempre vamos a estar hacia afuera, pero nunca hacia adentro. ¿Qué debemos hacer? Tomar, por ejemplo, para poder entender una proyección, lo que me molesta de mi mamá o de mi papá o de cualquier persona, ver qué es lo que me molesta y ver de esa información que estoy viendo en esa persona que me molesta, qué tiene que ver conmigo, qué es lo que tengo que integrar yo ahí. Porque si me molesta es porque yo tengo que integrar algo, si no, no me molestara. Muy bien. Por ejemplo, si de mi papá me molesta que sea frío, que sea autoritario, ya sé entonces que eso es lo que necesito potenciar yo. ¿Cómo integro esa cualidad? Quizás tengo que poner un poco más de límite a los demás. Quizás tengo que empezar a tener un poco más de autoridad, ser un poco fría, siempre en balance, no a los excesos. Porque si me molesta esto de mi papá, es porque yo estoy siendo demasiado flexible, quizás. Y por eso me molesta. Porque estoy proyectando afuera lo que necesito integrar yo en mí. Es así como las heridas se van convirtiendo en semillas para hacer fortalezas. ¿Cómo podemos nosotros empezar a armonizar nuestra vida
y nuestro árbol genealógico, con la conciencia de unidad. Para entender esto es necesario unir la espiritualidad con la ciencia. Cuando yo digo conciencia, es conciencia. Ver cómo estas dos vertientes se unen para trabajar y dar de verdad ahora un salto cuántico. Unidas se están realizando verdaderos saltos cuánticos. Durante siglos hemos visto que el universo es una gran máquina en que la materia, el espíritu y el alma son entes separados. Nos acostumbramos a ver la separación. Y esto nos ha llevado a pensar siempre que la causa de lo que nos sucede va a estar afuera. Todo el mundo es culpable, menos yo. Entonces nos hace sentir indefensos, víctimas de la circunstancia y estar en una lucha constante por estabilidad. Esto nos hace una conciencia dual y muy marcada, que es cuando vemos el positivo, el negativo, el ataque, la defensa, el negro, el blanco, el bueno, el malo. Y cuando comenzamos a estudiar el mundo de las partículas subatómicas en el siglo XX, que es cuando aparece la física cuántica, demostrando que en realidad todo está unido, que estamos todos interconectados a través de una matriz o una matrix o una mente cósmica y universal, se comienza a sembrar la semilla de la conciencia de unidad. Los científicos comienzan a cuestionarse todas sus creencias, dándose la oportunidad de ver que todo lo que estaba separado, en realidad todo está unido. Y esto nos permite asumir la relación y la influencia que tenemos nosotros mismos sobre nuestro entorno y poder elegir cómo quieres tú vivir las circunstancias de tu vida, entendiendo qué es lo que estás proyectando, entendiendo que no hay separación, de que nadie te ataca, de que no hay pensamientos ya de ataque y defensa, ya se disuelve el juicio, se disuelve la culpa, porque te das cuenta de que todo eres tú, de que todo lo que está afuera es simplemente una información tuya. Lo que tú ves en la televisión, lo estás proyectando tú. Lo que escuchas, la música que escuchas, la estás proyectando tú. Las personas que se acercan a tu vida no se pueden acercar si no tienen la misma información que tú. Es la misma vibración, la frecuencia de vibración es la misma que la tuya. Si no, no se puede acercar. Científicamente ya estudiado y comprobado que nadie se te puede acercar que no tenga la misma información que tú, solo que la tiene a la polaridad contraria. Y es que aquí es que está el verdadero trabajo del espejo. Yo tengo frente a mí a un hermano que cuando lo veo a los ojos me doy cuenta que soy yo misma y que lo que viene a traer a mi vida es algo que yo tengo que trabajar dentro de mí. Cuando lo trabajo, ya la proyección desaparece. Si tengo, por ejemplo, siempre atraigo el mismo tipo de hombres infieles, por un ejemplo, se me van a presentar hasta que yo entienda que esa infidelidad la tengo yo dentro de mí. ¿En qué parte la tengo? ¿Dónde estoy siendo yo infiel o dónde estoy yo en un exceso y me creo demasiado santa? Y allí, buscando esa proyección y encontrando el origen, ya yo disuelvo esa proyección en el exterior. Ya las relaciones cambian. Ya no va a volver a venir una persona así, porque ya yo entendí. Ya yo me leí el libro. Ya yo integré la cualidad de la otra persona que tenía que integrar en mí. Porque ¿qué es lo que hacemos? Actuamos como esas partículas subatómicas de la física cuántica. Las relaciones siempre son por complemento. Siempre son porque el otro me tiene que enseñar algo que yo necesito aprender.
y yo tengo que enseñarle algo que él necesita aprender. Nos estamos complementando, nos estamos autocompletando. Es así como funciona todo en el universo. Entonces yo aprendo a estudiarme a través de mis proyecciones. Y para finalizar esta parte de armoniza tu árbol genealógico, voy a leer una historia que se encuentra en el libro de la matriz divina de Greg Braden del año 2006, que dice así. Es un relato que está en el libro La matriz divina. Hace mucho tiempo, nuestro mundo era muy distinto a como lo vemos hoy. Había menos gente y vivíamos más en contacto con la naturaleza. La gente conocía el lenguaje de la lluvia, de las cosechas. Eran conscientes que la vida es sagrada y que el fruto del matrimonio entre la Madre Tierra y el Padre Cielo en aquella época había equilibrio y la gente era feliz. Entonces sucedió una cosa. Nadie sabe por qué, pero la gente comenzó a olvidar quién era y en su olvido empezó a sentirse separada, separada de la tierra, separada de sus semejantes. La gente se sentía perdida y deambulaba por la vida sin rumbo ni dirección a causa de la separación. Creía que tenían que luchar para sobrevivir en este mundo y defenderse de las mismas fuerzas que le habían dado la vida y con las que habían aprendido a convivir. En poco tiempo, toda su energía comenzó a ser usada para protegerse del mundo exterior, en lugar de hacer las paces con el mundo interior. A pesar de que estas personas habían olvidado quiénes eran, el legado de sus ancestros seguía vivo dentro de ellos mismos. Había un recuerdo que perduraba. Sabían que de alguna forma podrían volver a encontrar su lugar dentro del mundo natural. A medida que intentaban recordar quiénes eran, comenzaron a construir objetos exteriores que les recordaban en su interior quiénes eran realmente. Con el paso del tiempo, diseñaron máquinas para curar, crearon sustancias químicas para hacer crecer los cultivos, extendieron cables para comunicarse a través de largas distancias. Cuanto más se alejaban de su poder interno, más abarrotaban sus vidas con los objetos que ellos creían que los iban a hacer felices. ¿Cómo acaba la historia? Pregunté al chamán. ¿Consiguió esta gente recuperar el poder y recordar quién era? El chamán responde, nadie lo sabe, porque la historia todavía no ha terminado. Estas personas son nuestros ancestros y nosotros somos los que estamos escribiendo. ¿Seremos tú y yo los encargados de recordar? Creo que está bastante clara esta historia, ¿no? De lo que hablamos de los mundos internos y el mundo externo, de las proyecciones y el proyector, del observador y de sus creaciones, de que nos vemos todavía separados, separados de Dios, separados de todo, y como vemos que estamos separados de todo, siempre estamos buscando algo afuera, una búsqueda incesante que nunca termina, hasta que te das cuenta que donde tienes que buscar es dentro de ti y que ahí lo tienes todo. Entonces, armoniza tu árbol genealógico no es más que aprender a entender esas proyecciones. La proyección que yo tengo en mi realidad, cómo yo veo mi exterior, para poder entender de dónde viene esa información, si es mía o si es de heredada, si es algún programa inconsciente de mamá o de papá o de algún ancestro. Entiendo la información
para poder integrarla y trascenderla. Es así como se armoniza el árbol genealógico. Y es así como aprendemos a tomar las riendas de nuestras creaciones, a tomar las riendas de nuestra vida y a dejar de ser un corcho en el mar abatido por las olas. Esto solo sucede cuando vemos que todo lo que está afuera es un ataque y defensa. Dejamos de ver que nosotros mismos somos los creadores de nuestras realidades. Entonces aquí te dejo como este extracto de Armoniza tu árbol genealógico. Ya lo que viene a partir de aquí es práctico, porque para poder integrar la información y trascenderla, hay que ir hacia adentro. Cada persona es un mapa mental, cada quien tiene su propio universo. Yo no tengo la misma información que tú, porque recuerden que cada persona es un compendio entre herencia emocional, herencia genética, herencia del colectivo. Cada quien es diferente. Aquí cada quien tiene que sentarse a hacer la evolución, a integrar la información para poder trascenderla. Como ya lo que viene es práctico, hasta aquí dejamos este introductorio de Armoniza tu árbol genealógico. Te doy las gracias por escucharme. Voy a parar de compartir. Y nos vemos pronto con más información. Gracias por estar en Proyecto Origen Vital. Bendiciones infinitas.